Entonces, la idea es que arranquemos con el tema de inestabilidades aerodinámicas. ¿Cuál es la motivación de este tema? Y la idea es que uno encontró una solución de la ecuación de Euler, ¿está bien? Vamos a ver temas, vamos a ver, digamos, planteos muy sencillos. Vamos a ver la idea de cuál es el método de trabajar con el análisis lineal de inestabilidades hidrodinámicas, ¿no? O el análisis lineal de estabilidad hidrodinámica. Entonces, veamos primero de qué partimos, cuál es la motivación de lo que vamos a hacer. Bueno, justamente la motivación es, si uno tiene una solución de la ecuación de Euler, analizar la estabilidad de esta solución ante perturbaciones. Dada una solución de la ecuación de Euler, analizamos la estabilidad de la misma ante perturbaciones. Bueno, dijimos ecuación de Euler, eso ya me da un poco un contexto de qué tipo de flujos vamos a considerar, ¿no? Flujo ideal en principio, o sea, las hipótesis que vamos a hacer son de flujo ideal, eso ya nos lo dice que vamos a trabajar con ecuación de Euler, ¿no? Soluciones de la ecuación de Euler. Flujo ideal, pero bueno, vamos a ir más allá, vamos a pedirle más cosas al flujo, que sea incompresible y vamos a ir a casos que desde el punto de vista matemático no impliquen demasiada complejidad, entonces vamos a considerar flujos planos paralelos, ¿no? O sea, flujos que van en una dirección y dependen de una coordenada espacial perpendicular, ¿no? O sea, ese es lo que va a ser en principio el flujo base, ¿está bien? El flujo que es solución de la ecuación de Euler, y a eso le vamos a poner perturbaciones, ¿está? Entonces, vamos a tener un flujo base y le vamos a poner alguna perturbación. Debido a la perturbación, el flujo no deja de ser ni ideal ni incompresible, ¿está bien? Lo que sí deja de ser plano paralelo, ¿está? O sea, el flujo base, que es solución de la ecuación de Euler, va a ser un flujo de la forma, vamos a fijar una dirección que va a ser la dirección de propagación del flujo en X y que va a depender de la coordenada espacial Z, ¿está? En la práctica está un poco diferente, en lugar de depender de Z, depende de y va en X, ¿está? No, eso no aplica ninguna complejidad, ¿no? Al problema. Bueno, y vamos a poner una perturbación, que este sí ya puede tener componente X y Z, ¿está bien? Y va a depender de X, de Z y del tiempo, esa perturbación. ¿Está? Esta es la perturbación, este es el flujo base. O sea que nuestro campo de velocidades, en definitiva, va a estar dado por esta suma. El flujo base que uno tiene, ahora dibujando un poquito el perfil de velocidades con los que uno va a trabajar, en realidad van a ser más sencillos de lo que voy a dibujar acá. Uno va a tener un perfil de velocidades, algo así. El campo va a ir, como ya nos acostumbramos a dibujar cuando vimos flujos viscosos, ¿no? Este es un flujo ideal. El perfil de velocidades tiene esta forma. O sea, es una U de Z en X versor. ¿Saben? Un flujo plano paralelo y
nosotros lo que vamos a ver es, ante una perturbación, cómo reacciona este flujo base. Esa es la idea. ¿Tá? ¿Qué podemos decir además de esto? Bueno, ahora en el tratamiento inicial, sí, lo vamos a tener en cuenta. En principio vamos a considerar que inicialmente se tiene un flujo uniforme, o sea, esta sería la solución de la presión para el flujo base, una presión uniforme, perdón. Esto sería para el fluido sin perturbar, y cuando uno perturba aparece una perturbación en la presión también, que va a depender de X, de Z y de T. Fíjense que en todo lo que puse no estoy considerando para nada la coordenada Y, vamos a suponer que hay simetría de traslación en Y. ¿Tá? Román, con respecto a la presión, Sí. no vamos a trabajar entonces con flujos plano paralelos que tengan gradientes de presiones, por ejemplo, o sea, que sean causados por No, en gradientes de principio presiones. no. O sea, vamos a ir de lo más sencillo, ¿está bien? Fíjate que tampoco en la ecuación de Euler tampoco va a aparecer ninguna fuerza de volumen. ¿Tá? Ah, ok. Pero imagínate que yo pusiera la gravedad, hiciera este problema y tuviera la gravedad apuntando acá en menos z versor. Bueno, ya el flujo base no sería un flujo uniforme. ¿Está bien? Tendríamos un gradiente de presiones que se opone a la fuerza gravitatoria, ¿está bien? Que balancea la fuerza gravitatoria. Pero bueno, tratar ese problema no varía demasiado de lo que vamos a hacer ahora. Uno tiene que tener un poco de cuidado nada más cuando plantea condiciones de empalme, que vamos a ver más adelante, pero no sería muy diferente el tratamiento que vamos a hacer ahora. Pero vamos a plantear lo más sencillo posible, por eso no introducimos ninguna fuerza de volumen y por lo tanto, en principio no tendría por qué tener una distribución de presión fuera de la uniforme. ¿Tá? Esas van a ser todas nuestras hipótesis. Un Perfecto. gradiente de presiones va a aparecer cuando meta una fuerza de volumen, si no, no, ¿no? En principio no aparecería. Bueno, entonces, bajo todas estas hipótesis que simplifican mucho el fluido con el que estamos tratando, uno plantea la ecuación de Euler. ¿Eh? Ahora para el flujo perturbado. ¿Eh? Entonces voy a tener la derivada respecto del tiempo. En principio de los dos términos, ¿no? Pero hay uno que solo depende de z, o sea que no depende del tiempo, o sea que no va a aportar nada. Y la perturbación, ¿no? O acá lo pongo explícitamente, no lo pongo más, ¿no? Depende de x, de z, de t. Después voy a tener más u, escalar el gradiente. Voy a tener u en x versor más tb, escalar nabla, aplicado a lo mismo. Y esto tiene que ser igual a menos 1 sobre ρ, el gradiente de presión. ¿Vale? Este sería el planteo general. Nosotros lo que vamos a hacer es, en principio, separar en las dos coordenadas relevantes, en este caso, que son x y z, como me queda para cada una de esas coordenadas la ecuación. ¿Está bien? Y además, lo que vamos a hacer es quedarnos con las perturbaciones a primer orden. ¿Está bien? Entonces, análisis lineal, lo que implica primer orden en perturbaciones. Se ve un poco claro eso, ¿no? Porque fíjense que cuando yo tenga en cuenta, haga distributivo acá, ¿no? Voy a tener términos que implican a
la perturbación de la velocidad, delta v, ¿está bien? Con la perturbación multiplicada por el gradiente de la perturbación, ¿está bien? Esos términos que serían de segundo orden en las perturbaciones no los voy a tener en cuenta, ¿está? Bueno, teniendo eso en mente, la ecuación que nos va a quedar en la coordenada x, ¿cuál va a ser? Por un lado nos va a quedar la derivada respecto del tiempo de dbx, ¿está bien? Acá, ¿qué es lo que me va a quedar en x versor? Fíjense que el carácter vectorial me lo da esta parte, ¿no? Me va a quedar el u y me va a quedar un dbx acá, ¿está bien? Pero fíjense que u depende de z solamente. Entonces, por un lado me va a quedar u, la derivada respecto a x de dbx, ¿está bien? Y por otro lado me va a quedar dbz, la derivada respecto a z de u, ¿está? Y no tengo más términos que sean de primer orden. Después tengo términos de segundo orden, ¿está? ¿Se ve eso? Pues todo esto tiene que No, ser no, igual. Ahí vuelvo cualquier cosa. Menos 1 sobre ρ, la derivada respecto a x. Y fíjense que dijimos que P era un campo uniforme más la perturbación. Acá directamente va a ser la derivada respecto a x de la perturbación. Sí, no sé si alguien quería preguntar algo. sí, perdón, no, yo te perdí en un par de pasos. Lo primero es por qué te quedaste solamente en la parte derivada temporal, por qué te Sí, quedaste solamente con el Bx. porque este no depende de tiempo, ¿no? Depende solamente de z. ¿Está bien? Sí, Y, pero y sí. porque estoy con la coordenada x, ¿no? Ah, De está, la ecuación de da, Euler. listo. ¿Está bien? Perfecto. Sí, Pensé que sí, estabas dije que hablando de íbamos otra a separar en la coordenada x y la z. ¿Está? cosa. Ah, ahí Y va. ahora va a aparecer otro término correspondiente a la coordenada z. ¿Está? Sí, Bueno. No, acá lo que es, hay que convencerse de que no me olvidé ningún término de primer orden. ¿Está bien? Hay un término de segundo orden que no lo puse directamente, que sería dbx, la derivada respecto a x de dbx y dbz, la derivada respecto a z de dbx. Esos dos no los puse porque son de segundo orden. ¿Está bien? Son cuadráticos en la perturbación. O sea que eso no lo puse. sí, sí, perfecto. Bueno, la coordenada z, acá me voy a quedar directamente la derivada respecto al tiempo de dbz. ¿Está bien? Del término convectivo, ¿qué me va a quedar? Estoy viendo la coordenada z. Este no va a aportar nada porque va en x y solamente voy a considerar acá dbz, al cual le aplico el gradiente, ¿no? Pero fíjense que si yo acá estoy tomando la perturbación solamente, en la componente z, el único que va a ser de orden 1 es el que vaya con u. ¿Está bien? Entonces lo que me va a quedar acá es u, la derivada respecto a x, de dbz. Y no tengo más términos de primer orden. Ya después son de segundo orden. ¿Eh? Tiene que ser menos 1 sobre ρ, la derivada respecto a z de la perturbación de la presión. ¿Está? Si no hay dudas hasta ahí, seguimos. La idea es llegar a alguna ecuación diferencial para el campo de velocidades o para algo que tenga que ver con el campo de velocidades, ¿está bien? Un poco apuntando a lo que vamos a hacer. Entonces, fíjense que acá tengo mezclado, tengo el campo de velocidades y el de presiones, ¿no? Otra cosa que vamos a hacer, esto lo voy a llamar U' directamente. ¿Está? La derivada respecto de z
Esta la voy a tomar como un prima. ¿Tá? Bueno, decía que si queremos independizarnos de la presión, lo podemos hacer fácil, ¿no? Porque fíjense que si yo derivo la primera ecuación respecto a z y la segunda respecto a x, del lado derecho voy a tener lo mismo. Voy a tener menos 1 sobre ρ, la derivada segunda respecto de x y de z de p. ¿Está bien? Entonces vamos a hacer eso para independizarnos del campo de presiones. Que nos quede una expresión en la que aparezca solamente el campo de velocidades. ¿O qué precio pagamos? Que subimos el orden de la ecuación diferencial, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es la derivada respecto a z de la coordenada x de la ecuación de Euler, menos la derivada respecto a x de la coordenada z de la ecuación de Euler. ¿Está bien? Y esto tiene que ser igual a qué cosa? Y a 0. ¿Se ve eso o no? Sí, se ve. Bien, bárbaro. Sigamos entonces. Cuando haga eso, lo que me va a quedar es, bueno, escribo lo mismo que puse acá. La derivada respecto a z y pongo un paréntesis con todo lo que involucra a la coordenada x de la ecuación de Navier-Stokes, que es lo que me queda. La derivada respecto al tiempo de dbx más u, la derivada respecto a x de dbx, más u' de bz. ¿Está bien? Menos la derivada respecto a x de la coordenada z de la ecuación de Navier-Stokes, que sería estos dos términos, ¿no? La derivada respecto al tiempo de dbz, la perturbación de la velocidad, componente z, más u, la derivada respecto a x de dbz. ¿Está bien? Todo esto tiene que ser igual a 0. Hay un ρ multiplicando, que como está la ecuación igualada a 0, no lo puse, ¿está bien? O, bueno, no sé, el ρ, si lo pensaba pasar del otro lado. Está bien, no. Olvídense lo del ρ. Esta sería la ecuación a la cual llegamos para el campo de velocidades. Es lo que tiene que verificar la perturbación si uno está trabajando a primer orden, ¿está bien? Está haciendo un análisis lineal de la perturbación. Lo que estoy diciendo es que la perturbación no puede ser algo aleatorio, algo que yo ponga de cualquier forma, sino que tiene que verificar esta ecuación diferencial. ¿Saben? Eso es lo que estoy planteando. Fíjense que hasta ahora no usamos el hecho de la incompresibilidad, aunque sí lo usamos, ¿no? En algún momento, que el fluido sea incompresible, en alguno de los pasos que planteamos recién. ¿En qué paso usamos que el fluido es incompresible? Cuando derivaste igual hasta cero. Claro, cuando derivé, ¿no? Cuando hice esto igualé a 0, fíjense que el ρ fue transparente a las derivaciones, ¿no? Lo pasé directamente de largo, ¿está bien? Y me quedó menos 1 sobre ρ, la derivada segunda respecto de x y de z de la perturbación de la presión en las dos ecuaciones. O sea, lo que supuse ahí que ρ era transparente a la derivación respecto de z y a la derivación respecto de y. Ahí implícitamente estoy diciendo fluido de densidad uniforme, ¿está bien? Bueno, pero podemos pensar qué implica en el campo de velocidades la incompresibilidad, ¿no? O sea, fluido incompresible, ¿qué implica? Implica divergencia de B igual 0, y para el campo de velocidades B que tenemos nosotros va a implicar la divergencia de la perturbación igual a 0. ¿Está bien? Fíjense que el flujo base, vuelvo un poco para arriba, que es de esta forma, cuando uno toma divergencia ya me da divergencia nula, ¿no?
¿Está bien? Es un flujo que va en X y depende de Z. Ya tiene divergencia nula ese flujo, o sea que la divergencia del campo total de velocidades lo que implica es igual a 0, implica la divergencia de la perturbación igual a 0. ¿Está? Bueno, entonces, fíjense que eso nos permite escribir a dB como el rotor de un cierto vector psi, ¿está bien? Y teniendo en cuenta que I es una coordenada en la que hay simetría de traslación, podemos elegir un gauge, digamos, para este vector psi, y lo podemos trabajar con lo que se llama una función corriente, ¿no? Esto lo podemos escribir directamente, o mejor dicho, por haber simetría. Perdón. Sí, ¿eso es? No, sí, sí. Te puedo hacer una pregunta porque Sí. no entiendo cuando hiciste la derivada en z de lo que está en x versor menos la derivada en x de lo que está en z versor, no entiendo por qué hiciste eso. Para sacarme de arriba el campo P, ¿saben? El campo de presión. Ah, está bien. Que me No, queda es alguna una... condición, ¿está bien? Una condición diferencial, ¿no? Para las perturbaciones solo de la velocidad. Y la presión sacárnosla de arriba. Para eso, ¿no? O sea, Ah, perfecto. el precio que pagamos es que subimos el orden, ¿no? De la ecuación diferencial. Pero bueno, nos sacamos a la perturbación de presiones de arriba. Entonces, lo que decía ahora es que vamos a usar la condición de incompresibilidad del fluido. La perturbación tiene que ser incompresible, ¿está bien? Eso me dice que la divergencia de la perturbación es 0, y lo que dije entonces que la perturbación la puedo escribir como el rotor de algo, ¿está bien? Y además por haber simetría de traslación en I, esto lo podemos escribir como el gradiente de una cierta función corriente, producto vectorial con menos I versor. ¿Saben? O sea, este planteo me permite definir de diferentes formas mi vector psi. Una forma, por haber simetría de traslación en I, ¿está bien? Posible de definirla es a través de directamente el gradiente de psi, producto vectorial con menos I. ¿Tá? Acá lo que se dice, elegimos un gauge, ¿no? Bueno, y fíjense que eso lo único va a quedar una expresión sencilla para las componentes del campo de velocidades, de la perturbación. Por del otro lado, lo que nos va a quedar es simplemente para la coordenada X del campo de la perturbación, del campo de velocidades perturbado, simplemente nos va a quedar como la derivada respecto a z de esa función de corriente psi. ¿Tá? Y la coordenada z de la perturbación del campo de velocidades nos va a quedar directamente menos la derivada respecto a x de psi. ¿Tá? Ahora la idea es que uno trabaje con la función de corriente y no trabaje más con las componentes del campo de velocidades. Y eso tiene la ventaja de que uno trabaja con una función escalar, ¿está bien? La ventaja que tiene eso es que en lugar de trabajar con las componentes de un campo, trabajamos con simplemente una función escalar. ¿Está? Bueno, entonces, ¿qué es la idea? La idea es que en la ecuación que obtuvimos antes reemplacemos dBx por la derivada respecto a z de psi y dBz por la derivada por menos la derivada respecto a x de psi. ¿Tá? Esa sería la idea. Hacemos eso y lo que nos queda es lo mismo que antes, solamente que hice este reemplazo, ¿está bien? Y nos quedan derivadas de tercer orden, en definitiva. Va a quedar la derivada respecto al tiempo de la derivada de z respecto a z de psi, ¿está bien? En lugar de poner dbx puse esto acá, ¿está? Lo mismo para el siguiente término.
u por la derivada respecto a x de dbx. En lugar de dbx pongo la derivada respecto a z de psi, ¿tá? Menos u', y ese menos ahora vemos de dónde sale, la derivada respecto a x de psi. Acuérdense que yo acá tenía más u', la componente z de la velocidad perturbada, ¿está bien? Entonces fíjense que dbz lo reemplacé por menos la derivada respecto a x de psi, por eso este signo menos que me aparece acá. ¿Está bien? Y esto tiene que ser igual, o lo escribimos con el signo menos también, menos la derivada respecto a x nos va a quedar menos la derivada respecto al tiempo de esto era dbz, lo escribí como la derivada respecto a x de psi, menos u', y lo mismo, ¿no? Nos va a quedar en realidad la derivada segunda de psi. Acá tenía la derivada respecto a x de dbz, eso lo reemplacé por la derivada segunda respecto de psi y un signo menos. ¿Tá? Todo esto tiene que ser igual a 0. Creo que no era prima la última U. Sí, tenés razón, no es prima. Gracias. Bueno, entonces uno lo que puede hacer es, de ahora en más, lo que se llama un análisis modal. ¿Está bien? Uno le da una forma a esta psi. Uno dice, bueno, a ver, yo pienso que esta función de corriente de x, de z y de t, la podría desarrollar en modos normales. La podría pensar como una suma sobre k de una f de z, esto tendría que tener un k acá, por e a la i kx menos omega t, o sea, desarrollo en ondas planas, ¿no? Esa es la idea, que se propagan en la dirección horizontal y tienen una amplitud en z. Entonces lo que hago es un análisis modal. Me quedo con un k genérico, ¿está bien? Eso lo puedo hacer porque fíjense que o sea, más que lo puedo hacer, es útil hacerlo, porque la ecuación diferencial para psi es lineal, ¿está bien? ¿Por qué es lineal? Porque lo decidimos así, ¿está bien? Estamos haciendo un análisis de estabilidad lineal, no aparece psi multiplicada por derivadas de psi o cosas por el estilo, porque en algún momento decidimos quedarnos con el primer orden, ¿no? En las perturbaciones. Y sí está representando la perturbación. Entonces, por eso no me queda nada del estilo, por ejemplo, derivada de z respecto de z de psi multiplicando a derivada respecto de x de psi, ni nada por el estilo. Simplemente porque en algún momento decidimos quedarnos con un análisis lineal y trabajar con perturbaciones a primer orden. Bueno, consecuentemente llegamos a una ecuación diferencial que es lineal para psi. ¿Está bien? Bueno, la idea es que uno se quede con un psi en definitiva, que va a ser un f de z por e a la i. Esto incluso podemos sacar factor común k y esto escribirlo como x menos ct, ¿está bien? Y donde c va a ser omega sobre k, sería la velocidad de propagación, ¿no? Para el modo k.
Y fíjense que si esto lo reemplazo en la ecuación diferencial de arriba, las derivadas respecto del tiempo de psi, ¿qué es lo que me van a dar? Me van a dar un menos i kc, o menos i omega, ¿está bien? Por psi. Las derivadas respecto de x, ¿qué me van a dar? Me van a dar un ik psi, ¿está bien? Y las derivadas respecto de z me van a dar, ¿qué cosa? Me van a dar un prima si quiero, o me van a quedar un f' por e a la i k x menos ct. ¿Está bien? Pero fíjense que todos los términos van a tener un e a la i k x menos ct. ¿Está? Cuando acá arriba haga las derivaciones, en cada término va a aparecer este factor, y como está igualado a 0, lo voy a poder eliminar, ¿no? Es lo que habitualmente ocurre cuando uno hace un análisis modal. ¿Tá? En definitiva, uno va a llegar a una ecuación que tiene esta forma. Me va a quedar la derivada segunda de f menos k cuadrado f multiplicando a u menos c menos k, la derivada segunda de u por f, todo esto igualado a 0. Se ve que esa derivada segunda, vuelvo para acá arriba, va a salir de acá, ¿no? Cuando derive respecto a z, esto me va a implicar dos términos, uno en el que aparece la derivada segunda de u y otro en el que aparece la derivada respecto de x y de z de psi. ¿Tá? Pero hay un término en el que va a aparecer la derivada segunda de u. ¿Tá? Y esta es la que se conoce la ecuación de Rayleigh, para análisis de estabilidad lineal. Análisis lineal de estabilidad, mejor dicho. Análisis lineal de estabilidad. ¿Está bien? Bueno, es una ecuación diferencial que uno dice, bueno, no tiene demasiados problemas, parece, ¿no? En realidad sí, es una ecuación diferencial que no es a término, fíjense que no es a coeficientes constantes, ¿no? Esa u de z es una función, ¿tá? Es una ecuación diferencial que no es a coeficientes constantes y que en general no tiene una solución analítica, puede llegar a tener una solución numérica. Eso nos complica los problemas que podemos seguir resolviendo en forma analítica. Mejor dicho, nos limita problemas que podemos seguir resolviendo en forma analítica. Pero fíjense que hay un término que desaparece si u de z tiene alguna forma particular, ¿no? Si nosotros trabajamos con perfiles u de z que sean lineales a trozos, o sea, con curvatura nula, o sea, que la derivada segunda sea nula, este término no aparece y nos queda esto igualado a 0, y fíjense que uz menos c también, como está igualado a 0, lo podemos tirar, y ahí sí nos queda una ecuación a coeficiente constante, nos va a quedar f segunda menos k cuadrado f igual a 0, que sabemos que tiene soluciones exponenciales, ¿no? Ya nos queda un problema bastante sencillo. Entonces, esos son los problemas que aparecen en la práctica, en que u de z es lineal a trozos. Si u de z es lineal a trozos, entonces, ahora vamos a ver qué quiere decir eso lineal a trozos. Bueno, lo podemos dibujar acá directamente, ¿no?
Germán, te interrumpo un segundo. Sí, Una perdón. pregunta. ¿El Sí, K que pusiste en el último término está bien? el K, No estoy seguro de si está porque bien. queda una derivada segunda y... Viendo al menos el apunte, No, que no está bien, no no va está. ese K. Porque directamente acá me queda derivada segunda en el que aparece U segunda. Perdón, estoy señalando algo que no se ve. A ver, pará. Sí, sí, aparece de acá. A ver, fíjate. Eh, no, está bien, porque hay un IK que cancelo en algún momento de todas y sí, no aparece. Gracias, Nico. Sí, este no aparece. De Me nada, igual olvidé no de nos va a tacharlo. importar por los Aparece en todos los ejercicios que términos, vamos a aparecen, resolver. sí, pero además dimensionalmente no iba, ¿no? El problema, porque tengo Genial. derivadas segundas, ¿está bien? Que es lo mismo que tener un K cuadrado dividiendo, y acá tendría algo, estaría dividiendo por una longitud al cubo con una derivada segunda y el K, ¿está bien? Sí, este no va. Me olvidé de borrarlo, decía, en cada uno de los términos aparece un IK y como está igualado a cero, lo podemos simplificar, ese I por K, y me olvidé de sacarlo en este término. Sí. Gracias, gracias Nico. Sí. Bueno, si U de Z es lineal a trozos, ¿está bien? Este último término no aparece. ¿Por qué? Porque la derivada segunda es cero. ¿Qué sería lineal a trozos? Y bueno, que tenga algo así, por ejemplo. Un perfil de velocidades que sea, no sé, acá lineal, acá una constante, acá otra lineal, después algo así. ¿Tá? Eso sería un perfil lineal a trozos. Campo de velocidades tendría esta pinta. U de Z, lineal a trozos. ¿No? En ese caso, en la ecuación de Rayleigh, este término va a ser siempre nulo, porque la derivada segunda es nula. Vamos a tener que tener cuidado, porque fíjense que hay puntos, está bien, es nula, pero hay puntos donde no está definida la derivada. Está bien que es este. Si no está definida la derivada, tampoco está definida la derivada segunda. Entonces uno lo que va a tener que hacer es plantear una solución para cada región. En cada región la ecuación de Rayleigh va a ser esta, sin esto de acá. ¿Está bien? O sea, en cada región vamos a tener, no sé, podemos llamarla región 1, región ¿Cuánto pasa una 2. pregunta? Sí, te Estaba pensando escucho, porque Francisco, sí. sí, si vos tomás trozos lo suficientemente pequeños, siempre puedes hacer el perfil de velocidades lineal a trozos. Como Sí, que, sí, sí, aproximar por claro, pedacitos de relacionadas por recta. rectas. Sí. Entonces, en qué caso no podrías usar eso? Tipo, es un problema. Como no me imagino ninguna situación. No, porque si realmente vos tenés un perfil que sea así, qué sé yo, una parábola, tus trozos tendrían que ser infinitamente pequeños. Perdón. Si yo tuviera un perfil así, Claro, ¿está bien? claro, ahí está. La derivada Claro, segunda sería una constante. Si volvemos a la ecuación de acá arriba, este sería una constante. Uno dice, está bien, me quedó un coeficiente constante, pero ojo, el que acompaña a f segunda y acá cuadrado por f no es constante, ¿no? Y eso me va a complicar el tratamiento analítico, ¿está? claro, sí, gracias. Bueno, entonces sí, la idea es que uno aproxime perfiles que sean de interés con perfiles que son lineales a trozos. ¿Está bien? Un perfil que es de interés, por ejemplo, es que no lo vimos, pero que lo vieron en la teórica, es lo que pasa cuando uno tiene un sólido. Está bien que estamos con un tratamiento, en este caso, sin viscosidad, pero bueno, cuando uno hace un tratamiento de un fluido viscoso, uno ve una capa límite, y después el fluido casi se vuelve, el comportamiento es como si fuera ideal, ¿está bien?
ve este tipo de comportamiento cerca del contorno. Bueno, esto, fíjense que se podría aproximar por una recta y otra recta constante, ¿no? ¿Se ve? Un comportamiento lineal del campo de velocidades y después un campo de velocidades uniforme. ¿Tá? Ese sería uno de los tratamientos, por ejemplo, ¿tá? En los cuales el perfil lineal atroz es una buena aproximación del caso real, ¿no? Bueno, entonces decía que en cada región vamos a tener la ecuación de Rayleigh simplemente dada por esto, por f segunda menos k cuadrado f igual a 0. ¿Tá? Después vamos a ver qué condiciones se necesitan, o sea, uno en cada región va a encontrar una solución. En la región 1 voy a encontrar una F1, en la región 2 una F2, en la región 3 F3 y en región 4 F4, que satisfacen todas, fíjense cuál es la solución de esto, lo que dijimos recién, exponenciales crecientes y decrecientes, ¿no? O sea, la solución general de esta ecuación diferencial es A por E a la menos kz más B por E a la kz, algo parecido a lo que vimos cuando trabajamos con ondas de gravedad, ¿no? En cada una de las regiones vamos a tener una solución de este tipo. O sea, voy a tener un A1 y un B1 para la región 1, un A2 y un B2 para la región 2, un A3 y un B3 para la región 3, y un A4 y un B4 para la región 4. Pero vamos a ver que se tienen que satisfacer ciertas condiciones de empalme, que es lo que vamos a ver ahora a continuación. ¿Está bien? O sea, esas A y B no son independientes en cada región, sino que se tienen que satisfacer en la interfase condiciones de contorno, condiciones de empalme, mejor dicho. ¿Está? Bueno, veamos cuáles son esas condiciones de empalme. Sería lo siguiente en el tratamiento que estamos haciendo. Las condiciones de empalme o de macheo. ¿Saben? No lo dije acá, pero estos fluidos podrían ser en la región 1, 2 y 3, también podrían ser diferentes fluidos, ¿no? Necesariamente no tienen por qué tener la misma densidad. Uno podría tener uno con un ρ1, otro con ρ2, otro con ρ3, ρ4, ¿tá? Son distintas densidades. Y en ese caso sí va a ser relevante, o sea, que tenga fluidos con distintas densidades y no hay campo gravitatorio no es relevante en el problema. Que tengan diferentes densidades va a ser relevante si aparece una fuerza de volumen dada por un campo gravitatorio uniforme, por ejemplo. Y en ese caso sí uno tendría que tener en cuenta en la ecuación de Euler un término que involucra fuerzas de volumen. ¿Tá? Igualmente en la práctica no aparece ningún problema en que, pero digo, bueno, uno a partir de este análisis puede pensar otros casos más generales, ¿está bien? Aunque no aparece ninguno para resolver en la práctica. ¿Tá? Entonces, las condiciones de macheo, si queremos, o de empalme, en las interfaces. Bueno, vamos a considerar que hay una sola, ¿no? Para no complicar, pero en las interfaces. Nosotros vamos a plantearlo para una sola. ¿Qué se tiene que cumplir? Y bueno, vamos a suponer que no se genera ningún vacío, ¿está bien? Ahí, sino que el fluido en esa interfaz, cuando uno perturba, tiene que moverse solidariamente lo que está por arriba y debajo, ¿no? O sea, uno piensa que tenía una interfaz. Acuérdense que esta interfaz puede aparecer simplemente porque cambia el comportamiento del perfil lineal a trozos, ¿no? Que tenga algo así, por ejemplo. ¿Saben? Este es mi UZ, que cambia ahí su comportamiento, y cuando uno perturba esto, bueno, de alguna forma se moverá, pero lo que uno puede plantear es que el elemento de fluido acá abajo se tiene que mover con la misma componente vertical de velocidad que el de arriba, de forma que no se genere ningún vacío ahí en el medio. ¿Eh? Te No quedaste se ve. abajo de la Sí, cámara. sí. Gracias. O sea, tengo un elemento de fluido y los dos se tienen que mover con la misma velocidad. Esa es una de las cosas que puedo plantear, ¿está bien? Cuando perturbo.
O sea, eso como lo escribiríamos. O sea, la dbz es continua a través de la interfaz. Esa es una condición. Sería una condición cinemática, si queremos. ¿Y qué otra condición? Una condición dinámica. Acuérdense que nos sacamos de arriba el campo de presiones en algún momento, pero dijimos, ¿no?, que va a haber una perturbación también en la presión. Y lo que tenemos que asegurarnos es que haya continuidad de la presión. ¿Está bien? O sea que también dP es continua a través de la interfaz. Esa sería la condición dinámica, ¿no? Arranquemos con esa condición primero, con la continuidad de P. Acuérdense que, por ejemplo, la componente X, me decía que, volviendo a la ecuación de Euler en la que usamos no la función de corriente, sino las componentes de la perturbación del campo de velocidades, teníamos esto. dt de Bx más u de x de Bx más dbz por u'. Esto era igual a menos 1 sobre ρ, la derivada respecto a x de la perturbación en el campo de presiones. Ahora, uno hizo un análisis modal, ¿está bien? Todo lo que está del lado izquierdo son cosas de la forma una f de z por un e a la i kx menos omega t, ¿está bien? Bueno, del lado derecho vamos a tener que hacer lo mismo, si no, no voy a poder igualar estas dos cosas, ¿no? Uno va a pensar que de p tiene que ser un cierto, no sé, p sombrero, ¿está bien? Por un e a la i k x menos ct, ¿está bien? Esto surge del análisis modal, ¿no? Bueno, si tengo eso en cuenta, a lo que vamos a llegar cuando derive, y ahora sí volviendo a pensar que dbx no es otra cosa que la derivada respecto a x, a z, perdón, de psi, y que dbz es menos la derivada respecto a x de psi. Teniendo en cuenta eso, lo que nos va a quedar, en definitiva, cuando derive cada uno de los términos, ¿qué es? Para el primero nos va a quedar menos ik por c, por la derivada temporal que aparece acá, por f', por e a la i, k, x, c a la todo. ¿Está bien? El segundo término voy a tener u, la derivada respecto a x de dbx. ¿Está bien? Acuérdense que cuando derivo respecto a x, eso me bajaba un ik. El dbx me implica una derivada respecto a z de psi. Eso me va a quedar en definitiva el u que tenía, un ik, que es la derivada respecto a x, y f' por la derivada respecto a z de psi, por e a la ikx menos ct. ¿Está? El tercer término me va a implicar una derivada respecto a x de dbz, y perdón, dbz me implica una derivada respecto a x de psi con un signo menos. La derivada respecto a x me baja un ik, entonces esto va a ser menos ik f por u'. ¿Está? Y esto tiene que ser igual a menos 1 sobre ρ, la derivada respecto a x, que me implica un ik,
Ah, me olvidé de poner el E a la... E a la... el choclo ese. Bueno, me queda el módulo de la perturbación del campo de presiones y el E a la IKX menos CT. ¿Está bien? Entonces esto lo puedo simplificar. Hay un IK que aparece en cada término que también se va a ir. Y en definitiva, lo que me va a quedar es que ρ F' U menos C menos U' F. Esto es igual a P sombrero, ¿está bien? Que me está dando el módulo de la perturbación, en definitiva. Y esto tiene que ser continuo a través de la interfaz, ¿está bien? O sea, lo que estamos diciendo es que, en definitiva, vamos a escribirlo al revés, la variación de esta cantidad U'F menos U menos C F' a través de la interfaz tiene que ser 0, ¿está bien? O sea, ¿cómo operativamente, cómo vamos a trabajar con esto? Yo voy a tener de un lado de la interfaz una psi1, ¿está bien? Que va a ser una F1 por E a la I, vuelvo acá arriba un poco, KX menos CT, y acá arriba voy a tener, esta es una psi1, y acá arriba voy a tener una psi2, que va a ser una F2 por E a la I, KX menos CT. Bueno, fíjense que lo que voy a pedir con esta condición es que toda esta cantidad con la F1 sea igual a toda esta cantidad con la F2 en la interfase. Eso es lo que vamos a pedir. ¿Tá? Y para evaluar en la interfase vamos a considerar la interfase sin deformar, ¿no? En la interfase va a ser evaluar en Z0. Eso es lo que vamos a considerar. ¿Tá? Perdón, eso último es porque tenés que volar el PS gorrito. Claro, está bien. Yo encontré que P, el módulo de la perturbación de la presión, lo puedo escribir en términos de F en esta forma. ¿Está bien? Bueno, yo tengo una F para una parte del fluido y otra F para otra parte del fluido. Si pido continuidad de la presión, van a tener que ser estas dos expresiones. Esta expresión para F1 va a tener que ser igual para F2. O sea, esto lo podemos escribir también de otra forma, como U', F1 menos U menos C, F1', evaluada en la interfase, qué sé yo, en un Z0, tiene que ser igual a U' F2 menos U menos C F'2, ¿tá? En Z0. Y lo que hay que tener en cuenta que en realidad esto lo podría también poner como un U1 y un U2, ¿no? Porque fíjense que la expresión de U va a ser diferente arriba y debajo de la interfase, ¿tá? Y las derivadas van a ser distintas. Si hay continuidad, los valores de U van a ser lo mismo, pero podríamos tener un caso en que y hay alguno planteado en la práctica en que sea discontinua U, ¿está bien? Que uno tenga, no sé, un fluido moviéndose hacia la derecha, por arriba del eje X, ya tengo un fluido así, este es el eje Z, y del otro lado lo tengo moviéndose para el otro lado, ¿no? O sea, podría darse casos en que no es continua tampoco U, o sea que este 1 es distinto, este U1 es distinto de este U2, ¿no? Por eso puse 1 y 2. ¿No? Va a quedar mucho más claro cuando resolvamos un problema que eso le va a tocar a Nico, ¿no? Después del recreo. Perdón, Germán. Sí.
Hay que tener en cuenta también las densidades, ¿puede ser? O estamos Sí, 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 me tratando... lo olvidé, ¿no? Me lo olvidé. O sea, acá tendría que poner, haber puesto un RO. Me lo olvidé porque, fíjense, acá lo puse y después no lo puse más. Porque podríamos tener fluidos con diferente densidad. No hay ningún caso en la práctica, pero podríamos tener diferentes densidades. ¿Está bien? Sí, o sea que sí, acá sería un ρ1 y acá un ρ2. ¿Está? Lo pasé de alto porque, bueno, por la limitación de problemas que hay en la práctica. Y ese ρ1 y ρ2 van a ser el mismo y en definitiva desaparecen. Pero el caso, digamos, un poco más general, sí. Pueden ser diferentes fluidos y ahí tendría, como dice Francisco, un ρ1 de un lado y un ρ2 del otro. ¿Está? Bárbaro, gracias. Bueno, entonces, esa es una de las condiciones de empalme, que es la condición dinámica, hace un rato que dijimos, que es que la presión sea continua a través de la interfaz. Y vamos a tener otra condición, que es que la velocidad sea continua a través de la interfaz. ¿Está bien? Para plantear eso, uno puede tener en cuenta que cómo se perturba la interfaz. ¿Está bien? Ahora veámoslo. Hago un grafiquito más. Grafiquito más. Ya vamos a pensar que uno tiene definido un Z0, donde tiene que machear, ¿qué cosa? Y diferentes comportamientos del campo de velocidades, por ejemplo. La U de Z lineal a trozos, en Z0 tiene un cambio de comportamiento, y uno lo que quiere es machear, dijimos, las soluciones acá. Yo acá tendré un epsi 1 y por acá tendré un epsi 2, ¿está bien? Y lo que quiero es ahora considerar la perturbación ahí, que me va a perturbar la interfase, que en el caso no perturbado es un plano, y en el caso perturbado se va a deformar. ¿Está bien? Esa interfase se deforma y uno tiene una cierta función eta de xt, que es la forma de la interfase, ¿no? La interfaz. ¿Está bien? Bueno, entonces mi z ahora va a ser z0 más eta de xt, ¿no? Para que esto sea chiquito, ¿está bien? Comparado con Z0, que sea una perturbación, simplemente. Lo escribo en esa forma. Es lo que se aparta de Z0. ¿Está bien? Eta de xt es lo que se aparta la coordenada z de la interfaz del valor sin perturbar, que es Z0. ¿Está? Y suponemos que es chiquito. Bueno, entonces, otra vez, si uno quiere hacer un análisis modal, uno va a pensar que mi eta de xt va a ser un cierto eta 0 por e a la i k x menos ct. ¿Está? ¿Por qué tiene que ser de esa forma? Ahí, porque fíjense que esta perturbación que me da la forma de la interfaz está relacionada con el campo de velocidades, ¿no? No es independiente del campo de velocidades. Uno dice, bueno, si yo miro cuál es la componente z de la velocidad en la interfaz, esto tiene que ser, ¿qué cosa? La derivada respecto al tiempo de eta, ¿está? Y esto va a ser la derivada respecto al tiempo, la derivada parcial respecto al tiempo de eta, más b escalar nabla, eta. ¿Está? Entonces fíjense que no puede tener una forma aleatoria este eta de xt, sino que tenemos, como ya estamos haciendo un análisis modal, tiene que tener la misma forma, tiene que ser de esta forma. ¿Está? Todo esto se justifica porque estamos haciendo este tipo de análisis. ¿Está? Bueno, entonces fíjense que de eta de t, en definitiva, ¿qué es lo que me va a quedar? Me va a quedar igual a qué cosa. Me va a quedar igual a la derivada parcial respecto del tiempo de eta, más u, más dbx. Fíjense que eta depende de x y de t. O sea, cuando considere
el producto escalar de B escalar nabla, el único que va a afectar a eta va a ser el que tiene derivada respecto de x. Entonces, lo que va a quedar acá es la componente x de la velocidad por la derivada respecto a x. La componente x de la velocidad, ¿qué va a ser? Va a ser el campo base u más la perturbación, la componente x de la perturbación, la derivada respecto a x de eta. Pero fíjense que si tengo en cuenta la perturbación y la perturbación a la interfase, estoy yendo a segundo orden, o sea que esta lo desprecio. ¿Saben? ¿Desprecio por qué? Porque hago un análisis lineal. ¿Está? Y esto tiene que ser igual a ¿qué? A dBz en la interfase. ¿Está bien? Bueno, entonces fíjense que lo que nos queda acá en definitiva, cuando uno piensa que eta tiene esta forma, eta 0 por e a la i k x menos ct, nos va a quedar menos ikc eta 0 e a la ikx menos ct. ¿Saben? Esa es la derivada temporal. La derivada respecto a x, ¿qué nos va a dar? Un ik que baja. Eta 0 por e a por la exponencial. ¿Saben? Y esto es igual, dijimos, a la componente z de la velocidad en la interfase. ¿Está? Que si uno se fija, ¿esto qué sería? Esto sería la derivada respecto a menos la derivada respecto a x de psi, ¿no? Eso nos va a quedar menos f por e por la exponencial, por ik, y esto evaluado en la interfase. ¿Está bien? ¿Qué es lo que voy a evaluar en la interfase? La f, ¿no? Que es la que tiene la dependencia en z, ¿no? ¿Está bien? Bueno, fíjense que hay un ik que se va a ir en todos lados, y en definitiva lo que nos va a quedar es que uno puede despejar que eta 0 por u menos c es menos f evaluado en z igual z en la interfase. ¿Está? Fíjense que se fue el ik y la exponencial en cada término. Y en definitiva, igual que cuando despejamos la presión, uno puede despejar la amplitud de la interfase, eta 0, y encuentra que esto es menos f en z igual z a la interfase sobre u menos c. O sea que esta es la cantidad que se tiene que conservar, que tiene que conservarse cuando paso de un fluido al otro. ¿Está bien? Esto es la otra condición que vamos a utilizar para machear las soluciones en cada región. La variación de f sobre u menos c en la interfase tiene que ser 0. ¿Está? O dicho de otra forma, la f es la misma, ¿no? Aunque cambie de letra. F1 sobre u menos c, u1 menos c, y esto lo evalúo en el Z0, ¿está bien? Donde está la interfase, tiene que ser igual a F2 en Z0 sobre U2 menos C. ¿Está? Fíjense que si las velocidades son continuas, como en el caso que está, vuelvo un poco para acá arriba, si bien cambia la derivada de la velocidad cambia, pero el perfil de velocidades es continuo, o sea que en Z0 la velocidad es la misma. Esta condición lo que va a implicar simplemente es F1 igual a F2. F1 en Z0 igual a F2 en Z0. ¿Saben? Porque U1 es igual a U2. Digamos que este denominador va a entrar en juego solamente cuando U sea discontinua. ¿Tá? Pero cuando sea continua U,
lo único que me va a quedar es F1 igual a F2 en Z0. Esa va a ser la condición de macheo. ¿Está? Entonces ahí sería U1 y U2 evaluados en Z0, ¿no? Claro, sí, sí, en Z0. Sí, tendría que ponerlo acá, en Z0. Sí. ¿Está bien? No lo pongo ahora porque me va a quedar desprolijo. Pero sí, sí. Perfecto, tu acotación. Es todo esto evaluado en la interfase, en Z0. ¿Está? Bueno, ¿algo más para decir? Sí. O sea, ¿para qué hacemos todo esto? O sea, hasta ahora todo lindo, llegamos a condiciones. A ver, encontramos que dbx la podemos expresar como la derivada respecto a z de una función de corriente, mi dbz la puedo expresar como menos la derivada respecto a x de una función de corriente, la función de corriente tiene una forma que es f de z por e a la i k x menos ct. En un caso de U lineal a trozos, U de Z lineal a trozos, sí, U de Z es lineal a trozos es con Z. Mi f de Z va a tener una forma particular, sencilla, que es exponenciales crecientes y decrecientes. ¿Ah? Vimos que como si es lineal a trozos, uno va a tener que considerar regiones separadas porque hay puntos donde no está definida la derivada segunda de z, ¿está bien? Y las condiciones de macheo es lo último que obtuvimos, ¿está bien? Son las dos condiciones que se tienen que verificar en la interfaz entre las dos regiones, ¿está bien? Son dos condiciones de contorno, una viene de continuidad de la velocidad, otra de continuidad de la presión. Está bien, todo lindo, pero ¿qué tiene que ver esto con el análisis de estabilidad? ¿De dónde va a salir si el fluido es estable o inestable? Bueno, pensemos un poco. Nuestra EPSI, fíjese, uno va a llegar, se supone que igual que en los problemas de ondas de gravedad, uno con las relaciones que tiene que cumplirse en la interfase, las dos condiciones que vimos recién, esta que estoy recuadrando acá, que es la continuidad del campo de velocidades, y la que recuadré antes, que es la continuidad del campo de presiones, uno va a llegar a una relación de dispersión. O sea, uno obtiene, vamos a escribir un poquito para que sea más claro. Al aplicar las condiciones de macheo, o condiciones de empalme, vamos a obtener lo que se llama una relación de dispersión, o sea, una relación omega igual a omega de k. ¿Está bien? Donde uno tomó un k real, ¿está bien? Donde k pertenece a los reales. Ahora, que k pertenezca a los reales, dependiendo de cuál es mi relación de dispersión, no implica que el omega que obtuve sea real. ¿Está bien? Puede ser complejo. O sea, pueden obtenerse relaciones de dispersión que implican que omega pertenece a los complejos. ¿Está bien? O sea, omega va a ser un omega real más una parte imaginaria. ¿Está bien? Y esos son los casos en que el flujo se va a desestabilizar. ¿Por qué? Bueno, veámoslo, es fácil de verlo esto, ¿no? Hacemos otra hoja. Fíjense que en esos casos, mi psi de omega pertenece a los complejos, entonces mi psi de x, z y t va a tener esta forma, va a ser una f de z, que para los casos que nosotros vamos a considerar va a ser la suma de exponenciales crecientes y crecientes, ¿está bien? Por un e a la i kx, ¿está bien? Por un e a la menos i parte real del omega, ¿está bien? Todo esto me va a dar el comportamiento oscilatorio, ¿está?
Pero va a haber otro término que va a ir como E a la omega imaginario por T. ¿Está bien? ¿Y este qué va a pasar? Si dejo transcurrir el tiempo, ¿qué va a pasar con este? Este va a divergir, ¿está bien? Con el tiempo. ¿Se ve eso o no? Queda una cuestión del signo, ¿no? Uno dice, bueno, hay que ver si omega i es positivo o negativo, ¿está bien? Esto me da una exponencial que crece indefinidamente con el tiempo, si omega i es positivo. Pero en realidad lo que interesa es que tenga parte compleja nomás, porque se puede encontrar que si omega es solución, omega conjugada, o sea, si f es una autofunción del problema que encontramos nosotros, de la ecuación de Rayleigh, ¿está bien? Si f es una autofunción con autovalor omega, también omega prima va a ser un autovalor, ¿está bien? Omega conjugado, perdón. O sea, lo que estoy diciendo es que tanto omega, que tiene la forma omega real más i omega imaginario, va a ser solución, digamos, va a ser autovalor de f, cuanto omega conjugado, ¿está bien? Que tiene la forma con un signo menos, ¿está? Entonces no interesa el signo de omega i, porque aparecen las dos soluciones, la que corresponde a omega y a omega conjugado, ¿está? Entonces voy a tener los dos signos para omega i. Entonces lo único que interesa es que omega i sea distinto de 0. Si omega i es distinto de 0, entonces el flujo es inestable. Esa es la conclusión a la que vamos a arribar. Entonces uno lo que va a hacer para estos problemas que son todos los que están planteados en la práctica, que son lineales a trozos, va a encontrar la relación de dispersión, ¿está bien? ¿De dónde va a salir la relación de dispersión? Ah, no estoy mostrando. Lineales a trozos, esto quería mostrar, ¿no? Este dibujito. Uno va a encontrar la relación de dispersión y va a ver si esa relación de dispersión me lleva a un omega que tiene parte imaginaria. Si tiene parte imaginaria, el fluido es inestable para ese valor de K, ¿está bien? Que corresponde a ese omega. Esa va a ser el análisis que uno va a hacer. ¿Estamos de acuerdo? Y eso lo van a ver ahora cuando Nico explique un problema. ¿De dónde sale la relación de dispersión? Y de las condiciones de empalme. ¿Tá? De las condiciones de empalme que uno va a tener que considerar necesariamente porque tiene un flujo que va a ser así, lineal a trozos, ¿está bien? Y va a tener condiciones de empalme ahí en la interfase. Otra condición a tener en cuenta y que no vimos, si tenemos un fluido confinado, ¿qué es un fluido confinado? Y que hay algún contorno en algún momento, ¿no? Supónganse yo acá en Z0 tengo un contorno sólido. Ahí no se está viendo, Germán. Ah, gracias. Fíjense, si yo tengo el fluido acá, con un perfil que se me ocurra, qué sé yo, lo que sea, lineal a trozos, ¿tá? Ese es mi fluido. Y supónganse que tiene un contorno sólido, ese es mi U de Z, ¿tá? Base, que es solución de la ecuación de Euler, y tengo un contorno sólido, no sé, en Z igual Z0. Otra condición a tener en cuenta es que el fluido puede deslizarse sobre el sólido, simplemente porque tenemos un fluido ideal, pero no puede penetrar el sólido, ¿no? Entonces, dBz en Z igual Z0, que es donde está el contorno, esto tiene que ser 0, ¿tá? La componente Z de la velocidad tiene que ser 0 en el contorno sólido. Bueno, y esto me va a implicar que F en Z0 sea 0, ¿está bien? Acuérdense que dBz va como menos la derivada respecto a x de psi, ¿tá? Esto va a ser IK por E a la I, qué sé yo, por F directamente, o sea que esto sea 0 va a implicar que F en Z0 tenga que ser 0. Esa es otra condición de contorno, en este caso, no de empalme, si aparece un contorno sólido en algún problema que van a tener que tener en cuenta, ¿tá?
Bueno, eso es, digamos, la teoría para el análisis de estabilidad lineal. Si quedó alguna duda, los escucho. Y todo esto ahora en un ratito lo van a ver aplicado a un problema de la práctica. ¿Tá? Creo que al problema 2, ¿no, Nico? O no sé, ¿a cuál era? Perdón, estaba muteado. Sí, el Ah, está problema bien. 2 y no sé si un comentario del 4 o del 5. Ah, bien, bárbaro. Dale, dale, perfecto. Una cosa para decir antes de ir al recreo. Eh, dejo de compartir mi hoja y comparto la práctica. El primer problema, van a obtener la ecuación de Rayleigh, escrita en una forma un poco diferente a la que lo obtuvimos nosotros, ¿está bien? Fíjense, en este problema hay, como lo plantean en la práctica, hay simetría de traslación en Z, ¿tá? Entonces cambia un poco las expresiones. Mi campo, fíjense que define una función corriente que depende de x y y de t en lugar de x, z, t. Esa es la diferencia. Pero obtienen la ecuación de Rayleigh a partir de la ecuación de evolución de la vorticidad. ¿Tá? O sea, plantean el caso general, un fluido con viscosidad, y después dicen, bueno, si la viscosidad es nula, siguen adelante y llegan a la ecuación de Rayleigh-Taylor, a la ecuación de Rayleigh, perdón, que obtuvimos nosotros, escrita en una forma un poco diferente. Este phi sería el f de z que pusimos nosotros, ¿está bien? Este u de i es nuestro u de z. Este 2pi por f sería la omega con la que trabajamos nosotros. ¿Tá? Está escrito en una forma un poco diferente, pero es la ecuación de Rayleigh obtenida a partir de la ecuación de evolución de la vorticidad. Es un problema teórico y bueno, si tienen problemas lo consultan después. Pero la idea es obtener la ecuación de Rayleigh por otro camino, no el que seguimos nosotros. Bueno, y después ya el problema 2 que va a encarar Nico. ¿Alguna duda? Los escucho, si no, vamos a un recreo hasta I40. Empezamos entonces con la segunda mitad de la clase. La idea ahora era hacer un ejercicio completo de la guía de inestabilidades. Todos los ejercicios de esa guía, al menos el 2, el 3, el 4 y el 5, que son los que hay, son muy similares. Así que con que sepan resolver uno, van a poder resolver el resto. La única dificultad, lo único que va a cambiar, va a ser cómo es la forma del campo de velocidades. No es que va a ser muy distinta la forma funcional del campo de velocidades en cada ejercicio, o sea, van a ser campos que van a ser lineales a trozos, pero sí va a ser más difícil o más sencillo de acuerdo a cuántas interfaces vamos a tener. O sea, vamos a tener quizás un flujo que se va a descomponer en 4 interfaces distintas o en 2. Entonces, el sistema de ecuaciones que nos va a quedar y la cantidad de interfaces que nos vayan a quedar van a ser muchas o pocas de acuerdo a la complejidad de eso. Así que nada, para comenzar tengo un primer slide que esencialmente es exactamente lo mismo que contó Germán recién, así que lo paso súper rápido y lo pongo nada más por completitud. Lo que sí, quizás está bueno que les muestre este libro de esta persona, Drassin, en particular el capítulo 8, que cuenta con un poquito más de detalle lo mismo que contó Germán recién, así que para quien quiera ahondar un poco más en las cuentas y en el detalle puede ir a este libro, y además están varios de los ejercicios de la guía están resueltos. Así que nada, pueden intentarlo hacer por ustedes mismos, y si no les sale, bueno, pueden ir a este libro. Y acá, bueno, yo uso ahora la convención de la guía. Germán usó que el campo de velocidades depende de z. Bueno, en la guía los ejercicios están con una dependencia en i. Así que, bueno, es exactamente lo mismo, solo que cambia esa coordenada. Entonces la idea es que uno tiene un flujo plano paralelo que es incompresible. Trabajamos en la hipótesis de ausencia de viscosidad, entonces uno tiene un campo de este estilo, que es solución de la ecuación de Euler,
Entonces, bueno, uno perturba ese flujo con este delta U para ver la estabilidad de ese flujo. Esta perturbación uno lo puede pensar como que está asociado a una función corriente psi. Uy, ahí me fui para atrás. Y bueno, en tanto que esta perturbación la asociamos con esta función corriente psi, metemos eso en la ecuación de Euler, como hizo Germán, uno trabaja un poco, se queda con el orden lineal únicamente y propone que esta perturbación se va a estar propagando en la dirección X, entonces propone una función corriente, uno hace un análisis modal, como bueno, el que vino recién, y ahora lo que antes era un f de z, esta amplitud de la perturbación va a ser una f de i, y esta perturbación se va a estar propagando en la dirección X, ¿ok? Y estoy mal con los efectos, y bueno, entonces metiendo esta forma para la función corriente, metiendo eso en la ecuación de Euler, uno llegaba a esta ecuación de Rayleigh, donde este C que nos queda acá es omega sobre K, que es esencialmente la velocidad de propagación del modo, y lo que vamos a intentar hacer en los ejercicios de la IA, nuestro objetivo último es ver cuál es la relación de dispersión que nos va a quedar y cómo es esa relación de dispersión en términos de si es real o si es imaginaria. Entonces, si el omega nos queda imaginario, bueno, vamos a tener exponenciales reales que en la medida en que el tiempo transcurra, esa exponencial real va a diverger y la perturbación va a explotar, dándonos cuenta que la perturbación que hicimos genera una inestabilidad en el flujo. Entonces, ese es nuestro objetivo último en este tipo de problemas. Ver la relación de dispersión y ver si la omega que nos queda tiene una parte imaginaria. Si la tiene, el flujo es inestable. Si no la tiene, bueno, el flujo es estable y bueno. Y ese es el fin de la historia. No me están funcionando muy bien los efectos, pero bueno, ahí estamos. Bueno, este es el primer problema, entonces, que es el problema 2. El problema 1 ya vieron que es teórico y que bueno, es sencillamente para derivar la ecuación de Rayleigh de otra manera, distinta como la hizo Germán. Y este problema entonces nos dice que tenemos un flujo plano paralelo que tiene una dependencia en I, y es un flujo que tiene una discontinuidad. O sea, en la región de I mayor a 0, tengo que la velocidad es su 0, y en el caso en que esté en la otra mitad del plano, en la región de I menor a 0, bueno, el flujo se va a estar moviendo exactamente para el lado contrario, en el sentido contrario, entonces tengo un menos sub 0 ahí. Este es el flujo. Y lo que nos pide ahora es analizar la estabilidad de este flujo, resolviendo la ecuación de Rayleigh en cada tramo, y bueno, pidiendo continuidad y presión, y continuidad de la presión y de la velocidad perpendicular a la interfaz. Que pedir eso es esencialmente derivar las condiciones de contorno que mostró Germán hace un ratito. Entonces, utilizando esas condiciones de contorno, la interfaz, que acá la interfaz está en I igual a 0, vamos a hallar la relación de dispersión. Fíjense que de vuelta, el flujo este, que está dividido en dos regiones, es un flujo constante, o sea, constante a trozos, con lo cual esta era la ecuación original de Rayleigh. Acuérdense que tenían estos dos términos, pero este segundo término contenía la derivada segunda del campo de velocidades, pero acá el campo, como es constante en cada región, este término no va a estar. Y bueno, si acá hubiera tenido una lineal, ese término tampoco iba a contribuir. Y solo va a contribuir si bueno, uno tuviera un flujo cuadrático, contribuciones cuadráticas, y en ese caso esta ecuación es más complicada de resolver y uno en general recurre a simulaciones numéricas para tener algún tipo de insight acerca de la estabilidad o la inestabilidad del flujo.
Entonces, bueno, este término en general, en todos los problemas de la guía, nos vamos a olvidar de ese término, y por eso la ecuación, en definitiva, que vamos a tener que resolver es mucho más sencilla. Es esta ecuación de acá, que ya la conocemos súper bien, y la solución de esa ecuación es una combinación de exponenciales, que, bueno, que es esta va a ser la solución, esta va a ser la amplitud de nuestra perturbación. Vamos a tener una parte correspondiente a una exponencial negativa y otra parte correspondiente a una exponencial positiva. Pero acá, ¿qué pasa? La perturbación es local, entonces, como la perturbación que uno hace es local, al principio en particular a tiempo igual a 0, uno lo que tiene es que esta amplitud de la perturbación no puede diverger. O sea, si yo me voy a i más infinito o a i menos infinito, la f de i tiene que irse a 0. ¿Okay? Entonces, esa va a ser una condición que vamos a tener necesariamente que aplicar en este flujo. Y eso nos va a simplificar mucho cómo hacer esta f en una región o en la otra. A ver, mánquenme un segundo que dejo de compartir y vuelvo a compartir, porque a veces pasa que si no está bien el efecto desde el principio, le cuesta. Ya vuelvo, ¿eh? Ya vuelvo, ya vuelvo, ya vuelvo. Genial. Ahí están viendo. Esto ya lo pasé. Genial. Bueno, ahí están viendo, ¿no? Recién lo que estaba mostrando. Ahora los efectos parece que están funcionando. Sí, sí. Genial. Bueno, entonces, en tanto que sabemos que esta amplitud de perturbación se tiene que ir a 0 en el límite de i más infinito y en el límite de i menos infinito, tenemos que la f de i ahora nos queda separada en estas dos regiones. O sea, en i mayor a 0 voy a tener una exponencial decreciente nada más, y en i menor a 0 voy a tener una exponencial creciente. O sea, de forma tal que yo cuando agarre la f que corresponde a una región o la otra y la hago tender al infinito, esa f se va a 0. Entonces, esta es la amplitud de la perturbación. Súper sencillita, pero ahora tenemos que hacer uso de las otras condiciones de contorno. Entonces, ¿cuáles son las condiciones de contorno? La primera es la que acabamos de utilizar, el hecho de que esta f no puede diverger. Ahora, la segunda es hacer uso de lo que contó Germán en relación a la continuidad de la presión en la interfaz. O sea, sabemos que esa segunda condición asociada a esto, a la continuidad de la presión, se condice con pedir esto de acá, que la variación de todo esto que está en el corchete, evaluado en la interfaz, o sea, de un lado de la interfaz y del otro lado de la interfaz, tiene que ser constante, o sea, la variación tiene que ser 0. De un lado de la interfaz y del otro tengo que tener la misma presión, y eso es equivalente a pedir esto de acá. ¿Okay? Y esto de acá lo podemos, fíjense que lo podemos ya resolver perfectamente, porque sabemos cuánto vale el campo de velocidades en una región y en la otra. Lo sabemos por el enunciado. En particular sabemos que ese campo es constante. Así que esta U', cualquiera sea el caso, que estemos en la región de I mayor a 0 o de I menor a 0, este término no va a estar. ¿Por qué? Porque de vuelta, la U es constante. Pero entonces solo voy a tener este término, solo lo voy a tener que evaluar bueno, en un lado o en el otro. Y tienen que tener mucho cuidado acá siempre con los signos, porque esta U, acuérdense que de un lado era positiva, era U0, pero del otro lado de la interfaz era negativa, era menos U0. Y bueno, y la C es siempre la misma porque el omega y el K de la perturbación siempre es el mismo, independientemente de en qué región uno está mirando. Pero bueno, esta f sí va a cambiar. O sea, de un lado tengo la exponencial positiva, del otro lado tengo la exponencial negativa. Entonces al derivar, de un lado me va a bajar un menos k y del otro lado me va a bajar un más k.
y bueno, y me va a quedar la exponencial, pero después como la voy a estar evaluando la interfaz, que acá la interfaz está en i igual a 0, esa exponencial se me va a morir. Pero lo que quiero decir con esto es que pese a que estas condiciones son muy sencillas, al aplicarlas tengan mucho cuidado con los signos. Revisen muy bien porque esos signos después van a tener mucha relevancia en la estabilidad o en la inestabilidad del flujo. O sea, si quizás le pifiamos en un signo, algo que era inestable, porque nos iba a quedar una parte imaginaria, porque pusimos un signo mal, nos queda todo real, y bueno, eso no va a estar bueno en términos de la interpretación. Así que bueno, denle mucha bola a mirar bien estas condiciones. Entonces, hago lo que les acabo de decir en voz alta. Lo hago ahora explícitamente. O sea, de un lado, de este lado de acá, resuelvo para i mayor a 0. ¿Ok? Entonces, en la región de i mayor a 0, el u era positivo. Entonces, le pongo más u0. Este menos, que está acá, viene de la condición original. Entonces, ese menos lo dejo. Entonces, tengo menos, abro paréntesis, u0 menos c, y ahora la f tenía una exponencial negativa, pero esa f yo la tengo que derivar, y como la derivo me va a bajar un menos k. ¿Ok? Eso es todo lo que tengo que hacer de un lado, y evalúo eso en i igual a 0. Y ahora me voy del otro lado de la interfaz, es decir, para i negativos. Este menos global es este menos global que tengo acá, pero ahora el u que está dentro, era negativo por el enunciado, era menos u0. Entonces acá pongo menos u0, me queda el menos c, y ahora la exponencial era una exponencial positiva que la tengo que derivar con respecto a i, y al hacer eso me baja un k positivo, y bueno, evalúo después en la interfaz. Al evaluar en la interfaz, las exponenciales se van, el k que tengo de un lado y del otro lo puedo tachar. De este lado, del lado izquierdo, tenía un menos k. Este menos, con este menos se me hace un más, por eso acá abajo me queda u0 menos c por a. Y del otro lado, tengo un menos acá, global. Tengo un menos en este paréntesis que puedo sacar de factor común. Entonces, bueno, ese menos con ese menos se hace un más. Y me queda esto, simplemente u0 más c por b. ¿Ok? Esto entonces es una de las condiciones de contorno que tenemos. Pero todavía el problema está indeterminado, porque acá tengo dos constantes que determinar y tengo una sola ecuación. Entonces vamos a tener que aplicar una tercera condición, que es pedir la continuidad de la velocidad en la interfaz. Y esa condición se condice con esta condición muy sencilla, que también mostró Germán de dónde salía. Tengo que pedir que la variación de esto que está en el corchete, de un lado y del otro de la interfaz, sea 0. O sea, tengo que pedir continuidad de esto que está dentro del corchete. Y bueno, eso va a ser muy sencillo también. Conozco la f de un lado, que tengo la exponencial decreciente. Tengo que dividir sobre u0 menos c, donde el u0 acá es positivo, porque estoy arriba de la interfaz, pero cuando me voy del otro lado, el u0 es negativo, y bueno, por eso le pongo el menos acá. Todo esto siempre lo evalúo en la interfaz, entonces las exponenciales se me van. Bueno, el menos que tenía acá abajo, global en el denominador, lo paso para arriba, y me queda esta condición. ¿Ok? Y acá uno tiene que tener mucho cuidado, porque uno siempre viene envalentonado y tiene ganas de resolver directamente el sistema de ecuaciones. O sea, nosotros estamos acostumbrados a querer determinar cuál es la forma general bueno, de la perturbación, en este caso, de nuestra psi, razón por la cual vamos a estar tentados de calcular explícitamente cuánto valen A y B. ¿Okay? Ese es un error bastante común que surge en los parciales y en estos ejercicios. Nosotros no queremos eso, no vamos a calcular A y B. No se pongan acá a despejar A en función de B y después meter ese A en la otra ecuación, no hagan eso,
¿ok? Entonces, a eso viene este comentario. Esto en serio, denle bola. Lo único que uno va a querer hacer es calcular cuál es la relación de dispersión. Estamos interesados únicamente en ese objetivo, y para hacer eso, lo que vamos a hacer en general es plantear el sistema matricial. O sea, acá tengo un sistema de ecuaciones de 2×2, donde yo eso lo puedo plantear como una matriz, y las soluciones no triviales de ese sistema de ecuaciones vienen de pedir que el determinante de esa matriz sea nulo. ¿Ok? Y al pedir esa condición con ese determinante de esa matriz de 2×2, de pedir que ese determinante sea nulo, de esa condición nos va a salir la relación de dispersión. ¿Ok? Esa va a ser la manera en la que vamos a trabajar y en la que uno debería trabajar en los demás ejercicios de la IA. Acá va a ser sencillo. ¿Por qué? Porque tengo solamente un sistema de 2×2. O sea, solamente tengo que plantear el determinante de una matriz de 2×2, lo cual es bastante fácil. Pero después van a haber problemas bastante más complicados, y quizás uno tenga que tener que calcular determinantes de matrices, no sé, como de 6×6, y ahí se complica un poco más. Entonces, bueno, como la forma estándar y la forma en la que uno no se va a confundir es siempre planteando el sistema matricial y planteando esto del determinante. Así que si les parece, lo hacemos. Y planteo las mismas condiciones que yo tenía recién, las planteo en términos de una matriz. O sea, si desarrollo esta matriz, van a ver que cada una de estas filas se condice con cada una de las condiciones que teníamos recién. Entonces, esto es lo mismo que escribimos, pero bueno, escrito de una manera matricial. Planteamos el determinante de esta matriz, es muy sencillo hacerlo, y de plantearlo me queda esto, me queda esta condición. Entonces fíjense que esto me va a dar una condición para C. Yo de acá voy a poder despejar C, hipotéticamente, donde C, recuerden que era la velocidad de propagación del modo, C era igual a omega sobre K, y bueno, y en tanto que C es igual a omega sobre K, resolver esta ecuación me va a dar precisamente la relación de dispersión. Me va a dar cuál es la forma del omega, en particular si es real o si es imaginario. Entonces, bueno, fíjense que acá ya tengo un montón de signos entremezclados, así que siempre estén bien atentos y revisen bien las cuentas y las distributivas. Y, bueno, hago las distributivas. O sea, paso una fracción para un lado, y después paso los denominadores de cada fracción multiplicando al lado contrario. Entonces, al hacer eso me va a quedar un término, este U0 menos C, me queda al cuadrado, y después del otro lado me queda menos U0 más C elevado al cuadrado. ¿Ok? Y ahora, ¿qué hago? Bueno, despejo todo, hago la distributiva acá, me va a quedar U0 al cuadrado más C al cuadrado menos 2 veces C por U0, y acá hago lo mismo, me va a quedar, bueno, un menos global, U0 al cuadrado más C al cuadrado más 2 veces el U0 por C. Y bueno, despejando, finalmente llegamos a esta condición de acá. C cuadrado es igual a menos U0 al cuadrado. Entonces cuando, bueno, tomo la raíz, y me queda finalmente que C, donde C, recuerden que era omega sobre K, me queda puramente imaginario. O sea, me queda un más menos I por U0. ¿Ok? Entonces la omega de K, fíjense que me queda inestable para todo K. O sea cual fuera el K que yo pongo acá, el K es real. ¿Ok? Entonces, el flujo, en tanto que omega nos quedó puramente imaginario, bueno, es inestable. ¿Ok? Esa es la conclusión del ejercicio este. Y eso es todo lo que uno tiene que contestar.
Ahora, acá nos quedó algo bastante fácil de analizar, pero no siempre nos va a quedar una función tan fácil acá. Quizás en otros ejercicios, en particular en el problema 3 de la guía, que está resuelto en el apunte que después vamos a subir, va a quedar una función acá un poco más complicada, y esa función, de acuerdo a K, o sea, de acuerdo a lo que vale o no vale K, esa función puede ser real o puede ser imaginaria. O sea, va a haber casos donde la estabilidad o la inestabilidad del flujo va a estar supeditada al valor de K. ¿Ok? Entonces, de acuerdo a lo que valga acá, el flujo va a ser estable o inestable, y eso es lo que ustedes van a tener que contestar. Pero en este caso no, fíjense que nos queda, independientemente del K que pongamos acá, nos va a quedar siempre imaginario, y por lo tanto el flujo siempre va a ser inestable. ¿Ok? Bueno, entonces, con respecto a este ejercicio, no tengo más que decir. Después, como les decía, el problema 3 está resuelto en el apunte. En ese caso, el sistema matricial que van a tener que resolver es un sistema de 3×3, entonces es ligeramente más complicado. Y después les quería hacer un comentario del problema 4, que no lo voy a resolver, pero sí al menos lo quiero plantear, porque acá, bueno, ya comienza a emerger un poco más la dificultad, o más que la dificultad, la engorrosidad matemática, en el sentido que ahora el flujo nos queda descompuesto en 4 interfaces distintas. ¿Ok? O sea, si uno dibuja el flujo, uno va a tener cuatro regiones en el espacio, donde cada una de esas regiones va a tener asociada una función corriente, y en tanto que va a tener asociada una función corriente, también va a haber una amplitud de la perturbación asociada. O sea, en la región esta de I mayor a 1, bueno, acá fíjense que no están bien las dimensiones, ¿no? O sea, si uno en principio quisiera dimensionalizar, debería dividir por una L o algo así, pero bueno, no se preocupen por eso. El flujo que les proponen en la guía tiene esta pinta. Entonces, bueno, si I es mayor a 1, el campo es 0. Si I está entre 0 y 1, bueno, tengo esta lineal. Ahora, bueno, tengo una dependencia lineal, por lo cual las derivadas primeras me van a influir en la resolución. Más no así las derivadas segundas en la ecuación de Rayleigh, ese término no va a estar, nunca va a estar. Bueno, en la región entre -1 y 0 tengo esta lineal, y en la región de I menor a -1 no tengo nada, el flujo es 0. Y bueno, entonces la forma de proceder es exactamente análoga a lo que venimos haciendo y a lo que hicimos recién. Como el segundo término de la ecuación de Rayleigh, el que tenía las derivadas segundas de U, no va a estar porque tengo lineales en todos lados. La ecuación que vamos a tener que resolver es esta ecuación, cuya solución es esta combinación de exponenciales. Y ahora fíjense que esta condición de contorno que habíamos pedido, que decía que la amplitud de la perturbación no podía diverger cuando I se iba más o menos infinito, va a estar dada en la región esta, en la región 1 y en la región 4. En la región 2 y en la región 3 no vamos a pedir eso. O sea, en la región 2 y en la región 3 vamos a tener una combinación arbitraria de exponenciales. Y bueno, esencialmente vamos a tener que esta f va a estar descompuesta de esta manera, ¿no? Donde en la región de I mayor a 1, insisto, como no puede diverger, tengo solo una exponencial y es la decreciente. En la región I menor a -1, bueno, tengo lo mismo pero a la inversa. Y bueno, en las regiones intermedias, como a priori no puedo pedir nada en relación a la divergencia, me queda esta superposición.
Y acá uno ya comienza a ver y a vislumbrar de por qué esto ya es engorroso, porque fíjense la cantidad de constantes que voy a tener que poner en mi sistema matricial. O sea, tengo A, B, D, E, F y G. Acá no le puse la C para evitar confundirse con la amplitud, perdón, con la velocidad de propagación, con esta C que es omega sobre K. Eso ustedes también, después en el parcial o al hacer los ejercicios, fíjense o de no usar la letra C o de poner una C moño, pero bueno, también si usan la misma letra puede llevar a una cierta confusión fortuita. Entonces, nada, tengo que resolver un sistema de 6 por 6 eventualmente, que lo podemos hacer. En principio uno tiene que calcular el determinante de eso, está bien, es medio... a uno le da pereza hacerlo, pero no hay ningún problema, más allá de nuestras ganas o no de terminar la cuenta. Pero lo que les quería comentar de este ejercicio particular, que esta cuenta, esta matriz, este sistema matricial de 6 por 6, en verdad uno lo puede simplificar un poco si uno hace uso de esta ayuda que pongo acá, y es la siguiente, o sea, ustedes pueden usar que si esta u de i que les da el ejercicio es una función par, como en nuestro caso, o sea, fíjense que si hacen u de i y hacen también u de menos i, fíjense que les queda exactamente la misma función. Y eso justamente da cuenta que el campo de velocidades es par. Entonces, si u de i es una función par y las condiciones de contorno son simétricas, como en nuestro caso, fíjense que las condiciones son simétricas. Bueno, lo que uno puede decir, este es un resultado que no voy a probar, pero bueno, que uno puede usar y que también eventualmente en el parcial uno lo puede llegar a utilizar, es que las autofunciones estas f de i tienen una paridad definida. ¿Ok? O sea, esta f de i global o bien es par, es una función par, es decir, que si yo cambio i, mi coordenada i por menos i, voy a obtener la misma función, o bien es una función impar, que es decir, que si yo cambio i por menos i, bueno, voy a tener un menos global que me va a salir. Entonces, eso nos va a ayudar para hacer la cuenta, porque si nosotros imponemos la paridad sobre esta f, bueno, al imponer la paridad o la imparidad, no voy a tener 6 constantes, voy a tener menos constantes, porque yo ya sé esto que les acabo de decir. O sea, sé cómo se tiene que comportar f frente a un cambio, frente a invertir el signo de su coordenada. Entonces, lo que uno puede hacer en este tipo de problemas es dividir por casos. Y está bien, ustedes me van a decir, bueno, tengo que dividir por casos, ver el caso par, el caso impar, también es engorroso, pero bueno, es menos engorroso que hacer el sistema de matricial de 6 por 6. Entonces lo que uno hace es, como acabo de decir, separo por pasos. Veo el caso par, que es este caso de acá. O sea, yo sé que f de i tiene que ser igual a f de menos i, razón por la cual yo sé que estas... bueno, que ahora esta A tiene que ser igual a esta A de acá, en tanto que si yo cambio I por menos I, bueno, tengo que obtener lo mismo en la región de arriba de todo y en la región de abajo de todo, y en las regiones intermedias, en estas dos regiones intermedias lo mismo. O sea, si yo cambio I por menos I, tengo que obtener la misma F. Y acá, bueno, uno ya ve que de las 6 constantes que teníamos, ahora quedaron 3 constantes, quedó un sistema de 3 por 3, y eso, bueno, después pidiendo las condiciones de contorno, uno lo va a poder resolver. Se los dejo a ustedes, y el caso impar es exactamente lo mismo, solo que, bueno, cambiando algunos signos más en las Fs, y también queda un sistema de 3 por 3. Y bueno, entonces, en conclusión, en vez de tener que resolver un sistema gigantesco de 6 por 6, está bien, vamos a tener que resolver 2 sistemas, pero sistemas más simples de 3 por 3. Y bueno, y eso es todo lo que quería contar. O sea, si ustedes ven la guía son 5 ejercicios, donde el segundo
El problema 2 ya lo resolví, el problema 3 está resuelto en el apunte, el 4 tienen que hacer uso de esto que les acabo de contar, y bueno, y el 5 también es similar. Así que, bueno, no sé si alguno quiere hacer alguna pregunta, si no después contestamos problemas de las otras guías. ¿Se entendió la forma de proceder? Solamente tengan cuidado en no calcular las constantes, no queremos hacer eso, solo queremos la relación de dispersión, solo queremos ver la inestabilidad del flujo y ver si el omega es imaginario o no. Y bueno, y eso se limita a esta guía. Así que nada, teniendo bien escrita la ecuación de Rayleigh y teniendo bien escritas las condiciones de contorno en su machete y sabiendo cómo aplicar eso, no deberían tener problemas para resolver los ejercicios.